Ok, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que, bueno, se estén cuidando muchísimo en esta pandemia de COVID. Sé que hemos estado un poquito desaparecidos, D&D PTY de YouTube, pero bueno, estábamos invirtiendo en un buen micrófono, en una buena cámara, unas buenas lucecitas, para empezar a generar más contenido para la comunidad latinoamericana y habla en español, iberoamericana, que les guste este juego de D&D y los juegos de rol. Hoy les quería compartir este tutorial que creo que es súper interesante porque estoy muy fiebrudo con lo que estamos haciendo en Roll20. Gracias a que no podemos sentarnos a jugar presencial D&D como lo hacemos todas las semanas, D&D PTY ahorita está usando estos programas o software o páginas web que te permiten jugar a distancia. El que estamos usando nosotros se llama roll20.net, roll20.net, y es gratuito. Pueden jugar a distancia una sesión, es como una página web que están viendo ahorita aquí en la pantalla. Simplemente tú pones mapas, tokens, figuras y ya. Se pueden comunicar, tienen un chat, tiene video chat también. O sea, es perfecto para esta época. Todo el mundo lo está usando ahorita. Hay otros programas como Fantasy Grounds, hay Avart, creo que es otro que acaba de salir. Están saliendo buenos programitas para jugar a distancia, pero se van a enterar de cosas muy interesantes cuando empiezan a usar el programa. Es sencillo, sí requiere usarlo un ratito para aprender, pero generalmente el programa es bastante sencillo y lo que me emociona ahorita es que podemos usar visuales no tanto desde arriba, pero isométricas. Que las figuras isométricas son... los mapas isométricos son estos que se ven tipo diablo, ¿okay? Que se ven como desde la esquina, desde arriba, y es un poco 3D, y esto genera un feeling de videojuego interesantón que estamos viendo en nuestras partidas, ¿ok? Entonces, hoy les voy a enseñar cómo totalmente gratis pueden hacer un mapa isométrico ustedes mismos. Entonces, vamos a empezar. Ok, vamos a abrir una pestaña de Google y vamos a buscar una imagen, la que sea. A ver, vamos a poner Dungeon... mira, aquí ya está. Dungeon Battle Map. Ok. Un truco es, aquí cuando nosotros le damos en Google a imágenes, se nos abren herramientas aquí en Tools y vamos a buscar imágenes de tamaño large o grande para asegurar que tengamos algo de buena resolución. Miren la cantidad de cosas que salen simplemente al poner eso. Uno sencillo que podemos usar, este está cool. Ya. Ok, entonces esto, guardar imagen, guardar imagen como. Vamos a grabarlo, aquí está, dungeon de prueba, lo voy a guardar. Perfecto. Y ahorita lo que vamos a hacer es abrir GIMP. GIMP es un programa como Photoshop, pero es gratis y se lo pueden bajar. Ponen GIMP en Google y ya les sale el link. Les voy a explicar sin aprender a usar el programa qué es lo que tienen que hacer, que son dos pasos principalmente. Nos vamos a la pantalla donde tengo guardada la imagen. Eso era en el desktop. Se llama Dungeon Prueba. Y vamos a arrastrarlo aquí. Y lo lanzamos ahí en el medio. Convertir, sí, convertir. Ok. Son dos pasos los que hay que hacer. Primero, vamos a girar el mapa para transformarlo en isométrico. Vamos a girar el mapa 45 grados. ¿Cómo se hace eso? Tools, Transform Tools y Rotate. Cuando apretan Rotate, aquí se les abre esta ventana y aquí es donde vamos a poner 45 grados y rotar. ¿Ok? Se hizo más grande que el canvas o la página que estoy trabajando, no importa, ahorita les explico cómo hacer. Y el paso número 2 es achatarlo para lograr la isometría. ¿Cuánto lo vamos a achatar? 57.7%. ¿Por qué ese porcentaje? Porque eso es el porcentaje para achatarlo y lograr ese efecto. Entonces nos vamos a Tools, Tools, Transform Tools y vamos a uno que se llama Scale. Se abre este cuadrito. El general viene con este candadito así como está. ¿Qué pasa? Cuando yo transformo, achato le cambio las dimensiones, con ese candado va a decir, yo voy a cambiar la proporción de lo que tú metas, tanto en altura como en anchura.
Si yo le quito el candado, ya yo puedo decir, no, yo quiero achatarlo, pero déjame la altura como está. ¿Y cuántos píxeles lo voy a achatar? Yo generalmente trabajo entonces con porcentaje. Él lo que me está diciendo es, bueno, 100%, ahorita tiene 100% y 100%. La altura es la que yo voy a achatar en un 57.7. Height es altura, yo voy a escribir 57.7. Dense cuenta que como no está el candadito, el 100 no varió y le doy Scale. ¡Pah! Aquí está nuestro mapa isométrico. Ya está listo. Ahora lo que hay que hacer es que el tamaño de la imagen sea tal cual el tamaño del mapa que yo trabajé, y eso es muy fácil. En imagen le damos este botón que se llama Fit Canvas to Layers, que es ajustar la imagen al tamaño del layer. ¡Pah! Listo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar esta imagen y la vamos a poner como Dungeon Prueba Isométrico. Ya lo había hecho, pero aquí escribimos Dungeon Prueba Isométrico. Tiene que ser PNG. ¿Por qué la imagen tiene que ser PNG? Porque tiene zonas transparentes. Y estas zonas transparentes, si uno graba como JPG, se vuelven blancas. Y entonces, yo siempre guardo PNG y así aseguro que lo que sea transparente es transparente. Exportar. Ya había creado ese file anteriormente. Yo le digo sí. Exportar. Le doy a exportar. Y él va exportando. Y listo. Entonces, nos vamos al desktop y aquí está Dungeon Prueba Isométrico, como lo había exportado. Ahorita nos vamos a ir a Roll20, que es esta página. Esta es la herramienta de Roll20. Yo voy a agarrar y tal cual como hice con GIMP, voy a agarrar Dungeon Prueba Isométrico y lo voy a arrastrar a esta pantalla. Él va a estar cargando. Ok, y aquí está el mapa, listo. Entonces, una cosita que voy a hacer es que yo, este espacio, la hoja en donde estoy trabajando, se llama Copy. Ellos tienen una herramienta que se llama Global Illumination. Por ahora le voy a poner Global Illumination, que lo que significa es que lo veo clarito. Todo el mundo ve lo que sé. Y aquí está el mapa. Ya pueden fijarse que tiene ese feeling isométrico tipo Diablo brutal. Ahora, vamos a agregarle Dynamic Lighting o luz dinámica para que los jugadores, cuando yo ponga un muñequito que los jugadores manejen, ellos no vean todo el mapa, sino que vean dónde está el mapa. Entonces selecciono el layer de Dynamic Lighting, no hay nada, por eso no cambió nada en lo que ustedes están viendo, y voy a agarrar la herramienta de Polygon Line y le voy a poner el color amarillo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo simplemente voy a delimitar la pared en donde la visual de los personajes va a terminar. Y empiezo. Desde acá, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Aquí hay como una entrada. Aprieto clic derecho y ya terminé ese recorrido. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Voy pintando las paredes que ellos pueden ver. Clic derecho y termino. Vamos por acá. Clic izquierdo, clic izquierdo. Dense cuenta que estoy dejando como un espacio para que ellos también puedan ver la pared, porque si hago estas líneas pegaditas en la pared, ellos no van a dejar de percibir mucho de lo que hay. Y por acá hay como unas cosas y no voy a pintar todo el mapa. ¿Okay? Dense cuenta que aquí hay como unos muros, entonces yo lo que voy a hacer es, para que ellos tampoco puedan ver lo que hay, voy a pintar las líneas aquí, clic derecho y termino el pan. Y también voy a crearles como que su espacio, su barrera, para que ellos no se puedan mover de aquí. Muy bien. Acá, ¿qué hago? Cuando los tipos vengan, ellos van a ver esta telaraña y ya van a empezar a ver para adentro. Lo que yo hago es cambio el color para dibujar como una especie de puerta para mí. Yo voy a decir, bueno, ustedes ven una telaraña. Esto lo que me permite es que cuando yo vaya a seleccionar, dense cuenta que yo ahora puedo quitar y ellos van simplemente, a la luz de ellos va a pasar por encima y van a poder ver lo que está detrás. Por mientras esto es como una cortina que ellos no pueden ver, pero dejo que el gráfico de la telaraña sí se pueda ver. ¿Bien? Y qué otra cosa, déjenme pintar, voy a poner otra vez el amarillo, que es el que yo uso como paredes, no tiene nada que ver el color. Azul de selección, muy bien. Ahorita Polygon Line,
amarillo. Y voy a pintar esta pared aquí porque es lo que ellos van a ver cuando terminen de pasar por ahí. Voy a hacer esta pared y listo. Ok, ahora voy a importar un jugador. Voy a seleccionar ahora el mapa de objetos. Dense cuenta que desaparece todo. El layer de objetos, no el mapa de objetos. Y me voy a traer un jugador de otro mapa que ya yo hice, que estamos usando ahorita. Los chamos están intensos. ¿Qué se hizo? Aquí está. Ok. Vamos a traer a este señor que tiene una torreta. Y nos los vamos a traer al mapa copy que era el que estábamos trabajando. Bien. El mapa está aquí y ahorita lo que voy a hacer es traer a un jugador. Voy a hacer clic derecho, pegar y apareció este señor. ¿Ok? ¿Cómo lo controlo? Simplemente lo selecciono y lo muevo. Ahora, aquí viene la parte de la magia. Cada vez que tú traigas una figura que en el mapa de tokens tú le puedes decir, bueno, al sistema tú le puedes decir en Advanced, el tipo emite luz, ve luz, ¿cómo es la cosa con él? Entonces este es un jugador que emite luz a 30 pies. ¿Por qué emite luz? Porque tiene una antorcha y la antorcha emite luz a 30 pies de él, hasta 30 pies. Pero como es fuego se va disipando la luz. Entonces el segundo cuadro te dice dónde empieza esta luz tenue. A los 15 pies empieza la luz tenue. Entonces el tipo tiene 30 de luz y a los 15 pies empieza la luz tenue. La otra cosa que puedes poner es, este player ve luz. Sí, él es un jugador y esta es la parte de Hasight. Y si otros jugadores ven la luz que le emite, sí la ven porque es una antorcha. Perfecto. Listo. Ahora vamos a ver lo que él ve. Yo lo voy a dar a Control L. Yo tengo la pantalla de DM, pero con Control L yo puedo ver lo que ve el jugador desde su casa, desde su computadora, al tener control de este carácter. Control L, voilà. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo había dejado Global Illumination, ¿se acuerdan? Entonces ahora voy a quitar Global Illumination. Lo que estoy diciendo es aquí que no hay Global Illumination, o sea, no está iluminado todo el lugar. Entonces la luz que va a ver es solo la de la antorcha. Y ahora se ponen las cosas más cool. Venga. Esto es lo que ve el jugador. Y esto es lo que va viendo el personaje. Totalmente feeling diablo. Va avanzando, va viendo, oh, aquí hay una puerta. Voy a ver, oh, aquí hay una puerta que está abierta. Aquí hay unas telarañas, como un gran camino aquí. ¿A dónde lleva ese camino? Oh, ok, ahí hay una telaraña. Imagínense que el jugador dice, quiero ver qué hay del otro lado de esa telaraña. Yo inmediatamente pongo mi visual de GM, me pongo rápido en el Dynamic Lighting, selecciono el azulito, lo quito y me voy otra vez a la visual de el jugador. Control L y él ahora puede ver qué es lo que hay detrás. Y él va a decir, oh, una puerta secreta detrás de una telaraña. Se mete por aquí y llega a una tumba. Dense cuenta el feeling distinto que es jugar isométrico a jugar desde arriba. Ojo, sigo jugando visto desde arriba, me parece brutal. Pero Roll20 te ofrece esta experiencia isométrica que, wow, o sea, es lo más cercano a jugar en el tablero, con el televisor o con el tablero, con las fichitas, porque tú naturalmente lo ves isométrico. Aquí estamos desarrollando una figura isométrica desde Roll20. Esto también ayuda a levantar mucho la imaginación de los personajes, a ver el 3D y a poder usar los componentes que hay en el espacio. Por ejemplo, aquí se ve claramente que hay una piedra. Tú desde arriba ves un círculo, bueno, ahí es una piedra, pero aquí ya puedes ver que tiene profundidad, altura. Él puede decir, bueno, me monto en esta piedra y quiero ver del otro lado a ver si hay una araña detrás de eso. O, a ver, me escondo detrás de esta roca porque ya tiene más profundidad. Entonces los jugadores se les facilita tanto al DM como a los jugadores poder usar los elementos 3D. Y luego, todo esto es gratis. Date cuenta que no hemos gastado ni un solo centavo. Luego, si quieres invertir, puedes conseguir en internet, en Roll20 también venden elementos, ¿okay? Que uno le puede empezar a agregar al mapa isométrico porque ya son elementos isométricos, son como pedacitos que tú puedes agregar y puedes empezar a pintar más o a complementar el don. ¿Okay?
Entonces, bueno, de esto se trataba. Era una guía para que ustedes empezaran desde su casa a experimentar con mapas isométricos totalmente gratis. No se necesita nada más allá que bajar GIMP, buscar en Google imágenes isométricas, tokens isométricos en Google, que los hay, y empezar a experimentar en Roll20 con el Dynamic Light. Eso es todo. Pero bueno, este es el primer video de muchos. Avísenme si les gusta este video, por favor, porque puedo hacer tutoriales mucho más profundos de los cortos 3 meses que tenemos de jugando con Roll20. Es sencillo y una vez que le agarras el swing, empiezas a entender muchísimas cosas que puedes hacer interesantísimas para jugar a distancia. Y ya que esto pareciera que va para rato, bueno, ¿por qué no ahora jugar así? Denle like a este video si les gustó. Comenten por favor si quieren ver más videos de estos. Y también suscríbanse en la campanita. ¿Ok? Bueno, fuerte abrazo, cuídense mucho, lancen las manos por favor, no lo queden y sigan roleando. Y este año 2020 que termine como tiene que terminar, como un doble crítico. Abrazo.